Ok. Bueno, esta Continúa. semana, muchachos, nuevamente con Eduardo Cuturrufo y Andrés Solave en esta Y doctor charla Cañón. de Y los doctor Cañón. viernes. Y doctor Cañón también Y está, doc- parece que. ¿Verdad? Doctor Cañón también de la forma que habitualmente participa. Sí, pues. Es decir, Ahí vamos a tener varias intervenciones de él, lo más seguro. por boca de nosotros, por supuesto. No creáis, no creáis. Se Nos manifiesta va a de dejar forma, atrás. Se manifiesta, ahí va a ver. ¿O no, de Cañón? formas sutiles. ¿O no? Espérate. ¿Cañón? Ay. El Yo lo silencio lo escucho, dice todo. está susurrando. Se El escucha. silencio lo dice todo. La voz de la conciencia. Ya. Oye, esta semana habíamos quedado de conversar respecto de una obra fundamental para la literatura de ciencia ficción chilena, que es Los Altísimos de Hugo Correa. Y podríamos empezar, ya que parece que es lo único que le he leído completo, completa la obra, en dar un pie, digamos, para contar, digamos, de qué se trata hasta el final, porque tiene muchos giros y eh, vueltas, digamos, que hace que uno si lo lee, digamos, hasta cierto momento también se puede hacer una idea equivocada de qué se trata. Eh, Parte toda esta cosa con el mundo de esos años dividido en dos bloques, ¿ah? En el bloque oriental, digamos, que es misterioso, el que está más allá de la muralla, del muro de hierro, el mundo Los soviéticos. socialista, el mundo El mundo soviético, soviético. socialista y Todavía el existía en occidente. ese libro. Entonces, hay que pensar, digamos, que esto parte por ahí. Un personaje chileno termina en Polonia, en un laboratorio o algo que parece un laboratorio, y empieza a reconstruir por qué está ahí. Y se empieza a acordar después de su aparente borrachera de que en realidad él no estaba borracho, sino que estaba secuestrado, digamos, Sí. en un cautiverio feliz, digamos, en un cautiverio agradable, de mano suave, pero que cautivo al fin y al cabo. Y después se empieza a dar cuenta de que el lugar en que está no es Polonia precisamente, sino que es un lugar que está debajo de Polonia. Son laboratorios, digamos, unos laboratorios que tienen una tecnología de punta. Y por eso se hace verosímil desde el punto de vista de alguien que es occidental y que no sabe lo que pasa más allá de la muralla de hierro. Se sabía que, digamos, que había muchos procesos tecnológicos que no eran conocidos en Occidente, y por eso, digamos, se puede hacer un poco más verosímil la historia, poniéndola detrás de la cortina de hierro. Y después el libro va evolucionando y te das cuenta que y él se encuentra debajo de la tierra en un mundo que es subterráneo, que es un mundo que está eh, como por la parte de adentro de una cáscara que sería la superficie terrestre. Eso es lo que nos insinúa el libro hasta como la página 50. Y de ahí viene un viaje de exploración de ese nuevo mundo que se encuentra debajo de la Tierra, porque cuando él se encuentra en la parte interna de la cáscara del mundo, mira hacia arriba y ve otro planeta que está dentro de nosotros, con sus propios mares, con sus propios océanos, y toma una nave que vendría siendo algo así como un bimana, como un platillo volador, y se dirige hacia ese nuevo mundo. ¿Sí? Entonces, ese es el comienzo de la historia. Aparte de otros, digamos, fenómenos bien extraños que después van a recibir una explicación, como por ejemplo que aparece un platillo volador pequeño, digamos, de estas dimensiones, digamos, una cosa con seres muy pequeños y que uno piensa que puede ser parte de una alucinación, pero después obviamente se da cuenta uno que son seres reales y que están, digamos, en ese plano, pero en ese mundo interno. Y después de eso, se empieza a desarrollar la historia con el conocimiento de este mundo interno. El mundo interno es bastante más complejo de lo que uno se imaginaba, porque dentro de ese otro mundo que se veía, digamos, dentro de la atmósfera interna de la Tierra, a su vez hay otro mundo más. Y así como una mamushka, como estas muñecas Una rusas, matrioshka. matrioshka, La música es de eh, los locos Adams. es como una matrioshka, van existiendo un planeta dentro de otro hasta completar 7, si no me equivoco. Dentro de todo, y en el centro mismo, se encuentra una fuente de energía primordial que hace funcionar todo el sistema y que sería el equivalente al centro de la Tierra.
Y ahí, digamos, se produce nuevamente otro giro argumental de la obra, porque te das cuenta que esto no puede ser la Tierra, porque no simplemente, digamos, eh, hay elementos que son demasiado sofisticados como que porque de hecho ese centro energético es creado, no es natural. Te das cuenta que estás dentro de una máquina. Y ahí, digamos, se produce un giro también y te das cuenta que en realidad todo este sistema de planetas dentro de planetas y además con anillos que giran alrededor de esos planetas son una creación artificial. Cuestión que empiezas a sospechar cuando en una de esas exploraciones llegan a un lugar y se encuentran con unos cráneos gigantes que les sirven de hotel, de alojamiento. ¿Ya? Y después de eso, se necesita se busca la explicación para esos personajes que crearon esa nave. Y ahí se produce, digamos, y, bueno, en realidad es bastante más complejo de contar, ¿no? De una obra bastante compleja, tiene infinidad de detalles. Y te das cuenta que hay una sociedad, digamos, que vive en ese subterráneo, en ese mundo subterráneo, y que tienen de todo, todas sus necesidades están cubiertas, pero se dista mucho de ser como el mundo de nosotros, porque no hay una sociedad en la cual haya familia, no hay una integración, digamos, de ningún tipo, sino que todos son individuos aislados y que van de un lugar a otro trabajando, no tienen mayores vínculos profundos entre sí, porque son personas que viven mucho tiempo y no tienen, no tienen la necesidad de desarrollar vínculos con sus pares, sino que con el centro, digamos, energético del planeta, que incluso es el que los pare, porque ellos no nacen de sus relaciones sexuales, sino que son generados por una especie de archivo genético que existe en esa fuente energética, y de ahí son generados, ¿ya? Y por eso son perfectos físicamente, y por eso son y por eso tienen una vida, digamos, de 100 o 200 años, por lo que recuerdo. ¿Sí? Ahí podemos parar, digamos, antes de empezar con el gran giro de la obra, porque después de eso ya empieza uno a darse cuenta que hay algo aquí que no que disuena. O sea, si estamos dentro de una máquina y en principio nosotros pensamos que esto era la Tierra, entonces la Tierra es una máquina o estamos en otro lado. ¿Ya? Hasta ahí, eso es lo que podríamos dejarlo ahí y analizar, digamos, esta Sí, parte de la obra. yo lo que quería mencionar así para comenzar, porque empecé a leer el libro, pero no alcancé a terminarlo, pero una de las cosas que surgieron de inmediato, y ahí yo no, me quedo toda una duda al respecto, como lector, de que hay una diferencia muy grande entre la percepción que tiene el protagonista de su situación y la percepción que tiene el lector de la situación. O sea, al protagonista aparece en un lugar muy extraño y le dicen que es un hospital en Polonia. Y uno como lector inmediatamente entiende que está en otro planeta o en otro plano. Así, no, uno ni por un segundo cree que está en Polonia. Entonces, esa divergencia a lo largo del libro solo se va agravando, o sea, como que el protagonista sabe mucho menos de su situación de la que uno como lector ya conoce. Entonces, yo no sé si eso ocurre porque uno como lector ya leyó mucha ciencia ficción o simplemente es como un defecto de la novela, o a lo mejor en base a que tú dices que tiene mucha sorpresa, es una virtud. Ahí yo no, yo me detendría un poco porque no, ese efecto me complicó al principio de la lectura. O sea, me pareció, como se dice, un poco naif, así como un poco ingenuo, como método, no sé, no sé cómo lo viste tú, Joel. Sí, es que en principio la obra, digamos, te exige mucho, mucha credulidad, digamos. Tú sabes que uno Sí, tiene que suspender la exige demasiada credulidad credibilidad, yo creo que en un principio, es pero creo que hay un es exceso un ahí. poco amplio el cheque que pide, así. Sí, porque uno tiene que creer que un chileno cualquiera, porque en realidad es un señor que trabaja en una empresa cualquiera, no es un agente secreto, no es un personaje perteneciente a alguna institución relevante, sino que es un trabajador de una empresa cualquiera, de repente
se emborracha en Chile y de repente despierta Claro. en un lugar en que no conoce a nadie y en Polonia. Y tú dices, ¿cómo es posible aquello? Estamos hablando de los años 60. No existen, digamos, la posibilidad de viajar a, digamos, La como gente existe no viajaba en ahora. esa época, sí. No, la gente no viajaba en esa época y a Polonia menos. Entonces, ¿cómo estamos hablando de que el planeta en ese tiempo estaba dividido completamente en dos? Digamos, era prácticamente imposible pasar de un lugar a otro. Eh, Así que eso de que de repente tú te emborrachas en Valparaíso, de repente despiertas en Oye, una clínica compadre, en Polonia, he visto cosas más de raras. entrada cuesta muchísimo creerlo, digamos. Y después, claro, cualquier cosa es más creíble que eso. Oye, Que lo haya. te podéis dormir en Antofa y despertar en San Pedro abrazado a una alpaca, pues. Sí, Sí, puede pasar. pero en Polonia no, po. En Polonia, o sea, estamos hablando de un vuelo de ¿cuánto? 15 horas. Pero, Después te explican, después te dicen que no, que lo subieron en un helicóptero, después tuvieron un avión y todo, y nunca despertó, digamos. Y la explicación que dan para eso es que estaba muy borracho. No, Buena cura, buena cura. no, la verdad es que cuesta mucho el arranque. Me ¿Ah? cuesta mucho creer sí, que un Y hay chileno que se pueda pegar así. perdonárselo, digamos, durante bastante tiempo, digamos, porque uno queda un poco molesto con ese comienzo. pero Hay que entonces perdonarlo. tú lo verías Ya, como un defecto de la novela. mira, Sí, para mí es un yo pondría defecto. quizá dentro del contexto del año que fue escrita la novela, en 1959, entonces igual las novelas hasta esta época, después en los años 60 más o menos, un poquito antes quizás por ahí, 50 y tantos, casi, principios de los 60 las novelas empiezan a cambiar. Dentro del mismo género de ciencia ficción, la temática ya es menos ingenua, ¿ya? Mm. Pero antes de eso, hasta los 50 más o menos, es la época dorada de la ciencia ficción y súper ingenua la ciencia ficción en esa época. Ya, es lo que yo decía. Y, Es como muy y- nice, así. pero está dentro del contexto, está dentro de, no está mal eso, no está mal dentro de la. Y está dentro de la línea de las novelas que se escribían en ese tiempo. Claro, en Ya, ese ya. sentido estaría dentro de la línea. Para mí no tendría nada de raro eso. Mm. Tú te lees las novelas de Space Opera de los años 50, 40, son súper ingenuas. Toma en cuenta también que los escritores eran jóvenes también y estaban viviendo una etapa, una época de como dorada, sí, insisto que es la época dorada, pero a ver cómo decirlo, son jóvenes, son ingenuos, vienen de guerras, no son tan ingenuos tampoco, tienen toda esta. O sea, o podemos decirle que nosotros somos demasiado cínicos. No, Ya, lo que pasa es que, entonces ya claro, no. lo que pasa es que el giro de la novela, quizás en todo, en aspecto general de la narrativa, yo eso no lo tengo muy claro, pero puede ser que en los años 60 cambie toda la novela, con lo que hablamos la semana pasada, el posmodernismo, ¿cachai? Y se vuelve más desengañada todo, se vuelve más desengañado, y bueno, y en la ciencia ficción específicamente empiezan los temas sociales. ¿Cachai? Entonces ahí ya no podéis desconocer la naturaleza humana, por ejemplo. Entonces no podéis ser tan ingenuo para presentar un personaje No, o, ¿cachai? pero, por ejemplo, pongamos un poco de perspectiva. El mundo feliz de Huxley se escribió antes o después de esta novela. Antes, por el 30 y tanto, 34, Es treinta y mucho más dos por ahí. antiguo. Es que eso voy, así como que no. Sí, Así como. Y que pero seguramente Hugo Correa leyó Un Mundo Feliz. Entonces sí, demás, no. pero no, mm, pero lo que pasa es que Hugo Correa puede haber leído El Mundo Feliz, un montón de cosas, pero es muy probable que haya estado influido por la ciencia ficción norteamericana. Y la ciencia La ficción más de su norteamericana, época, de su momento. claro, claro. Ya. Y la ciencia ficción Ya. norteamericana era, era para entretener y era bien ingenuo. Eran súper lineales los argumentos, ¿cachai? Partían de A y llegaban a Z, no se iban por A' ni para otros lados, ¿cachai? Y, y lo otro es que Huxley no era un escritor de ciencia ficción estrictamente hablando, era un científico o un divulgador científico en el peor de los casos. ¿Ya? Es que no, yo lo que quiero poner en perspectiva es que todo el establishment de la ciencia ficción chilena pone Los Altísimos como la novela de ciencia ficción más grande de nuestra historia. Entonces, a mí me da la impresión que una de las primeras novelas interesantes de leer, y cuánto se llama, y es como la que más ha perdurado en el tiempo. Pero bueno, ojalá al final de toda esta conversación tengamos una idea mejor de su valor. Así, por favor, Sí, continúa, sí. Joel.
Uno se lo empieza a perdonar este efecto inicial cuando empiezas a llegar al final de la novela, te das cuenta que podría tener una explicación razonable el hecho de que hayan elegido a un chileno, digamos, y que lo hayan trasladado a un lugar como Polonia para, digamos, introducirlo en esta historia, en esta aventura. Ahora, desde el punto de vista de un personaje como el central de esta historia, claro que sería extremadamente extraño, considerando la época y las circunstancias, digamos, en que supuestamente se desarrolla la historia, que esto hubiera ocurrido, digamos. O sea, rarísimo. O sea, que tú te duermas en un lugar en Chile y que te despiertes en Polonia, digamos, es una cosa que no tendría mucho sentido, salvo que el señor Correa haya querido explicar con eso que, primero, salvar el tema de por qué los personajes que lo reciben en el laboratorio actuaban de una forma tan rara y tenían un lenguaje que él no podía conocer. Y segundo, un mensaje político. Y, y la forma en que aprende el lenguaje, porque como se suponía que hablaba polaco, le meten una máquina tipo Trinity Ujú, Matrix y aprende polaco en una ujú, tarde, en un par de horas. claro. Pero, por ejemplo, ahí ya como que empiezan a haber errores. Por ejemplo, hay un científico que no entendía que era el mundo soviético. Entonces ahí como que de inmediato el lector ya sabe que no, estos tipos no son soviéticos. Y ahí quizá Hugo Correa hace como unos gags demasiado evidentes, como un poco quizá menospreciando al lector, así como que Sí, el es lector como que, entienda que no está en Polonia, así. sí, pues. Quizá está un poco, como que se le pasó un poquito la mano, yo creo. Sí, le falta un poquito el Pero, respeto al lector, digamos, a la inteligencia del lector, no, pero que uno desde el yo principio lo, sabe que no estamos en Polonia. claro, yo lo que haría igual, si quieres ponemos una advertencia que viene con spoiler esto, y nos cuenta el final, porque a mí me interesa realmente saber cuál es el giro de la novela. Si alguien quiere leer la novela, que vea el video hasta aquí, que la termine y de ahí siga viéndolo. Pero yo creo Bueno, que... sí, lo vamos a decir. pa- Bueno, es que en ya, realidad ya hemos avanzado bastante. Después de ciertas aventuras amorosas que tiene, porque él no se adapta a la forma en que se relacionan los sujetos entre sí. Hay mujeres muy atractivas, digamos, en ese mundo. De hecho, él se enamora de una de ellas. Se enamora, digamos, obviamente superficialmente, porque es muy atractiva. Pero se da cuenta, digamos, de que ellos tienen un sistema de relaciones sociales que es completamente distinto y compatible con el que tenemos nosotros. Y después cuando tú al final empiezas a recibir una información, digamos, o la explicación de por qué es así. Lo que pasa es que efectivamente se trata de una máquina y que este sistema de mundos uno dentro de otro fue creado por los Altísimos. ¿Quiénes son los ujú. Altísimos? Son unos personajes, unos seres que no se sabe si pertenecen a esta dimensión u otra, aparentemente pertenecen a otras dimensiones. Ahí se mete con el tema de los multiversos y todo. Y que detectaron en algún momento, en otra galaxia, que había una civilización que había pasado ya a cierto umbral de conocimiento y cierto nivel de sofisticación. Y que ambicionaba esa civilización conquistar su propia galaxia. Los detectan, los Altísimos detectan ese grupo de gente que eran humanoides y los amenazan con una supernova. Les causan una explosión a su estrella y le dan una semana para que se suban a una nave que ellos van a instalar, digamos, en órbita para que puedan salir de su sistema solar, digamos, y se puedan salvar. Ellos acceden a esa posibilidad de salvación, se suben a esa especie de arca de Noé, que es Mm. precisamente la máquina en la cual se produce, digamos, la historia. Y esta máquina empieza, que tiene forma de planeta, por cierto, empieza a dar vueltas por el universo para mandarle información a los Altísimos respecto de la constitución de este universo. Es decir, estos personajes su trabajo consiste en vivir en ese En esos especie mundos. de, sí, de hormiguero humano y enviar información por sistemas que no se explican suficientemente. Entiendo que a los Altísimos directamente. ¿Ya? Y en esa pasada pasan cerca de la Tierra. ¿Ya? Ya, En ya. esos viajes de exploración pasan cerca de la Tierra. Y uno de ellos, uno de estos personajes capturados, en realidad sometidos por los Altísimos,
a través de su sistema de observación, detectan en Chile un sujeto que se le parece mucho a él. Y él decide viajar a la Tierra y hacerse pasar por ese sujeto y mandar Sí, al secuestrado, a drogado, la de nave. vuelta al Al- planeta de los al- altísimos que le fabricaron los altísimos a él. ¿Ya? mm, Entonces, no es un viaje hacia el centro de la Tierra, sino que es un personaje que es secuestrado, que es abducido, y es trasladado a la nave, digamos, y hasta el final él piensa que está dentro de la Tierra, y en realidad no, él estaba muy lejos, y de él hecho, nunca sale, nunca se pega al cachofazo que nunca estuvo en la Tierra, al final no, nomás, hasta el final. Al hasta final, el porque al final. final le asignan, porque le tienen que asignar el rol que el fugado desempeñaba en esa sociedad. ¿Y por qué le tienen que asignar el rol que desempeñaba en esa sociedad? Porque los altísimos son muy cuidadosos con el hecho de las incorrecciones o las filtraciones o que haya alguien que tenga un comportamiento extraño. Y ellos piensan que tienen que evitar de todas maneras que los altísimos se den cuenta que hubo una suplantación, que se dio a la fuga a uno de estos personajes del planeta y por lo tanto tratan de hacer pasar a este terrícola por el personaje que se dio a la Es fuga muy para que no chileno se vayan a eso, molestar los altísimos, para que no se den es muy cuenta los chileno eso. altísimos de esta suplantación y por lo tanto los Mm. dejen, digamos, seguir en viaje tranquilamente. Y digo tranquilamente porque se explica ahí en el libro de que los altísimos muchas veces han aniquilado a la mayor parte o a prácticamente toda la civilización esta cuando les ha parecido conveniente. O sea, como A tienen corregir, máquinas que a corregir. replican, Mm. como que tienen archivos genéticos, pueden hacer desaparecer de una sola vez a todo el mundo y que las máquinas nuevamente los generen, digamos, generen nueva población. ¿Está? Entonces se Lo encuentran, reseteen. entonces hay una genialidad en la obra al final, o sea, está muy bien planteada, pero hay que perdonarle al principio, digamos. Pero al final está bien construida la historia, sin perjuicio de que para el personaje X, que es el personaje central, obviamente la historia, digamos, o el principio debería haberle causado otro tipo de reacción y no la que le causó, digamos, con tanta tranquilidad y, estoy en Polonia, digamos. Pero es muy entretenido, ¿no? Muy entretenido porque Sí. hay una mezcla del típico viaje al submundo, ¿no? Digamos, eh, que es una cosa que viene, no sé, pues desde Aristófanes, pues las ranas, en que él viaja, digamos, al submundo, que es una cosa legendaria, que también la vemos en Homero, en la Ilíada, en el canto 10 y 11, en que hay un viaje de Ulises al infierno. De ahí en adelante hay una tradición en Occidente de viaje al inframundo, pero uno al final se da cuenta que no era eso, que era otra cosa, ¿no? Que era una persona que había sido abducida en una nave que tenía apariencia que parecía, digamos, o al menos le habían mentido ellos que era la Tierra. ¿Para qué? Para tranquilizarlo, digamos, y en algún momento explicarle cuál era la verdad de su situación. ¿Cuánto se llama? Hay algo muy chileno en esa trama, que el hecho de tratar de meter una mula, de hacer una pillería, de tratar de pasar el X por el otro X, así. Ahí se ve que es una novela de un escritor chileno. Así, eso no sé si le hubiera ocurrido a un escritor gringo, así. Pero, pucha, dime, Cuto, así como con qué novelas las puedes relacionar, porque yo igual Uh, estoy pensando en esta historia, estoy pensando en Laberinto de Muerte de Cadiz, por ejemplo, que están todos los personajes atrapados en una simulación virtual, en una nave, porque quedaron como varados, así van a estar viajando 100 años, porque se le echa a perder un motor o algo así. Entonces, como están 100 años en animación suspendida y no tienen nada que hacer, están jugando con identidades virtuales, están en juegos de realidad virtual y tratan de crear paraísos, y en cada paraíso, una y otra vez, así como reality, se ponen a pelear los personajes y al final se terminan asesinando. Entonces, como que la Cadiz pone como el énfasis de que ¿cuánto? Ya. Salió un mensaje de Zoom. Entonces, ¿qué pasó? como que, ¿Cañón está diciendo algo? a ¿No? ver, doctor Cañón. Cañón, espérate. Bueno, No, no. voy a seguir. Ya. Como la idea, el laberinto de muerte, la computadora, de nuevo hay una computadora, una superinteligente que trata de proveerle sentido a los viajantes y les crea mundos, así les crea un mundo paradisíaco, después un mundo selva, un mundo desierto,
y en todos están, no sé, pues los mismos 20 tripulantes que empiezan a siempre tener conflictos, a desarrollar esos conflictos, y terminan un poco de forma violenta, como el Señor de las Moscas, ¿sí? Uno mata a otro, se empiezan a abusar ahí. Entonces, lo que plantea Dick es un poco así como de que nunca se logra la utopía, que la utopía es una idea falsa, un lugar que no existe. Entonces yo en eso pensé, me acordé de La Ley en tu muerte, que yo creo que una obra posterior a ¿cuánto se llama? O debe andar por los mismos años, podría revisar Kutu esa. Y la otra que pensé de inmediato en inteligencia artificial de Spielberg, así En la cuando película. la película, así porque cuando termina la historia aparecen como unos altísimos, que era una raza extraterrestre superior, Ah, claro. Sí, que eran como máquinas. 1970, Philip K. Dick. La- es posterior, es una de las Es posterior. últimas, Es es posterior. Sí. posterior. No sé si es de la última, pero es No, posterior. no, 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 pero Em, sí. Esa de IA, mira, acuérdate de esa, po, sí, pues al final porque, sale estos extraterrestres, bien extraterrestres, que pero claro, que eran como eran como robots, máquinas, eran como robots. sí, eran como robots ultra desarrollados. Sí, sí. Entonces, ellos tenían ¿cuánto se llama? ¿Verdad que no Un, eran extraterrestres, parece? eran como máquinas extraterrestres, pero ellos decían que estaban como en los finales del tiempo y ya no quedaba mucha vida, o sea, ya no existían los seres humanos y ellos querían conocer, por último, de forma inmediata a los seres humanos a través del niño robot. Entonces querían que el niño robot fuera feliz. No. Entonces, acá es bonita esa forma de que bueno, Spielberg salva el día, le construye un final feliz a su historia a través de estos altísimos. Pero Joel me dice que los altísimos de Hugo Correa no están por los finales felices, simplemente están como porque el orden y ¿cuánto se llama? Y la burocracia se mantenga. Que algo también bien chileno. ¿En qué trabaja Hugo Correa? Me Era parece que fue abogado, parece. diplomático, abogado. Diplomático, sí. Sí, sí, sí tiene una lectura evidentemente política también la obra, ¿eh? Porque si tú, claro, tú lo sitúas en Polonia y ya tiene un sentido, digamos, situarlo ahí para la época. Y después tú ves un mundo utópico en el cual están todas las necesidades satisfechas, toda la gente tiene buena facha, tienen comida, tienen casa y todo, pero al final es una distopía porque ellos viven sometidos, digamos, a la eventualidad de que una raza superior decida realmente aniquilarlos, no pueden establecer, por lo tanto, una forma de protegerse a sí mismos, a sus emociones, está en el hecho de no tener relaciones entre ellos, no tener familia, no tener un vínculo social, digamos. Y evidentemente me parece que hay una lectura política ahí. Si tú además lo comparas con otras obras, por lo menos yo conozco solamente un libro más de Hugo Correa, que es El Nido de la Furia, que es una ¿Ya? crítica que él hace, que es una especie de Otoño el Patriarca, del señor presidente de Asturias, una cosa así. Es una historia de un tirano, de un típico dictador latinoamericano, pero que al final se descubre que tiene un origen extraterrestre, ¿ya? Que tiene ciertas habilidades mágicas que la atribuyen, digamos, pero al final se devuelve a su planeta, viene una nave extraterrestre que se lo lleva, ¿no? Entonces, en el fondo, y es una especie de Pinochet también, ¿eh? Que, digamos, es muy cercano al embajador norteamericano, el embajador le dice que ha vencido el comunismo cuando derrota al presidente anterior. Me parece evidente que Correa no ataca, no toma partido ni por izquierda ni por derecha de su época, sino que más bien se preocupa de los regímenes totalitarios de uno u otro sentido, ¿no? Entonces, me parece que esa es una lectura que también es válida respecto a esta obra. Ahora, hablando de influencia, a mí me parece que hay que ir bien atrás a un señor que se llama Edward Powell Lytton, que tiene un libro que se llama La raza futura, que influyó, Sí, por sí, cierto, mucho sí. a Hitler, a Madame Blavatsky, un montón de gente. Y que hablaba precisamente de que en el centro de la Tierra había una civilización poderosa que tenía una energía mágica, la energía Vril y todo. Entonces, ¿Agartha era? ¿ah? ¿Agartha, la ciudad de Agartha esa o no? ¿La que está en el centro de la No, Tierra? no, 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 no. ¿Cuál es esa cútula? ¿Agartha, te acordáis o no? No, no, no. No, No.
acuerdo. Bueno, yo, claro, pero sí que termina esa parte de la influencia que me interesa, está de la raza futura. Sí, que también tiene, a su vez tiene una lectura política, porque Owen Lytton también era político, era un Whig, y entonces estaban preocupados por el poder de la dictadura, el totalitarismo, él era un hombre más bien liberal, entonces quería con su libro, creo que lo mismo que pretende Correa, que es el riesgo de que del poder de la máquina, digamos, someta a las libertades individuales. Y yo creo que por ahí va una lectura correcta, digamos, de las intenciones al menos de lo que quiere Correa, digamos, con su libro. ¿Ah? Es decir, que pucha, puede ser que logre dominar el medio y que podamos vivir bien, digamos, al menos satisfaciendo nuestras necesidades de alimentación, las necesidades básicas, pero ¿cuáles van a ser los costos? ¿Cuáles van a ser los costos? Bueno, sí, hay harta. Lo que pasa es que tú, claro, me mencionas una historia y uno empieza a ver al tiro harta otra novela, otra historia que ha leído. Pueden ser posteriores, anteriores. Por ejemplo, cuando tú hablaste de los universos paralelos que él menciona, yo me acuerdo el tiro del. ¿Cómo se llama este viejito? El de Universo Loco. ¿Cómo se llama? Eh, Eh, se ¿Cómo? llama Frederick Brown, parece. ¿Ya? Frederick Brown. Sí, Frederick Brown. Y él hace ese libro, está viendo que en el año 49. Y él se considera que es loco que primero, el primer libro de universos paralelos que alguien menciona universos paralelos es el de Frederick Brown. Si es que así directamente, así derechamente, este universo paralelo. Este otro universo que vive, que hay posibilidades, que de todas las posibilidades que tú querías se pueden lograr en ese universo. Entonces, me acordé de ese, que es muy bueno, muy entretenido y muy chistoso. O sea, Frederick Brown tenía muy buen sentido del humor. Eh, claro, el protagonista se ve lanzado a otro universo por una explosión. En ese momento él muere en este universo y esa explosión es tan grande la energía que sale que el loco está justo en medio, le cae la bomba encima, así una cuestión así como que, ¿cachai? Y esa cuestión lo vuela a otro universo. Y ese universo en el que llega, es el universo en el que en el fondo él estaba pensando antes de morirse. Justo, estaba pensando, estaba con un rollo, que el loco es un escritor y que había un editor, que había esto, no sé, no me acuerdo muy bien, pero estaba pensando todo un rollo y él llega a ese universo donde él no es el protagonista, dentro de las cuestiones que estaba pensando el protagonista, él era un loco más, de hecho, estaba pensando cómo pensaba de él otra persona. Entonces ese universo, el que llega, era el universo que, cómo lo pensaba la otra persona. La otra persona era como el líder, ese era como el superhéroe de ese mundo. Ese, así parte. También me acordé del Mundo Río, Philip José Farmer, que en el Mundo Río es una saga de un montón de libros, pero bueno, el, el protagonista se despierta que es Richard, no, parece que es Richard Barton, no me acuerdo. ¿Mundo Río? Sí, A ver. o no, o uno, Parece- bueno, Mundo, no sé cuál es el protagonista. Mundo Río es de Farmer, me parece. Sí, pues de Philip Pero José Farmer. Lo que pasa es sí. que él, ahí se despiertan un montón de gente a la orilla de un río y despiertan y no saben cómo llegaron ahí. Sucede que, claro, se dan cuenta de a poquito que porque corto tiempo se dan cuenta que murieron y como que reviven ahí en ese mundo. Y un río entero que de a poco, mientras se desarrolla la novela, te vas dando cuenta que es un río que el mundo está surcado entero por un río, recorrido en completo, un río gigante. ¿Ya? Y qué bonito Y los títulos porque Mundo Río me sale acá, es una saga, no es un sí, pues, solo libro. no, pues es una Y saga, sí. claro, entonces alrededor de todos los que están, de toda la historia del río, El oscuro lo- lo- designio, te apuesto. a vuestros cuerpos dispersos, el fabuloso barco fluvial, el oscuro designio, el Sí, laberinto mágico, sí, dioses del mundo río. No, los títulos son preciosos, sí. porque hoy día le decía a Joel que habían hecho una presentación de los títulos más bonitos de la ciencia ficción. Yo te los mandé por Bueno, el chat, no sé si lo alcanzaste a Sí, leer, Joel. sí lo cancelé. Pero Está bueno. estos están peleando firme los de Philip Farmer, weón. Sí, pues, claro, entonces, bueno, en el fondo, en esa historia, ellos empiezan a ver quién cresta nos trajo acá, pues. ¿Cachai? O sea, ¿cómo llegamos acá? Y no cachan bien cómo llegan. Y otra cosa es que cada vez que ellos mueren, vuelven a resucitar en otro lado, en un lado al azar dentro del planeta. ¿Ya? Mm.
y van viendo la aventura, qué sé yo, y se van dando cuenta que quién cresta los trajo. Y hay gente que está, de los que los llevó, hay gente como infiltrado, que se hacen pasar por gente que murió en la Tierra y que está resucitando. Y ahora, una particularidad es que toda la gente que en toda la historia de la Tierra ha muerto en la Tierra, resucita en ese mundo. Toda la gente, sí, todo. Y desde lo prehomínido o sea, hasta el último hombre, la última evolución del hombre. Están todos ahí. ¿Ya? Y claro, ellos empiezan a ver quién cresta es el que los mandó y ahí sigue la saga y no sé cómo termina porque no me leí el último libro, ¿En cuál pero quedaste? en el 4 en el oscuro designio que no, en El el escudo otro, de signo del 3. en el tren, en el otro, El laberinto mágico del el laberinto 4. mágico. Claro. Entonces Pero qué bonito ellos, los títulos. Sí. ellos empiezan a remontar el río para llegar, porque dicen, ahí vamos a ver si ahí donde nace el río, ahí debe estar la papa. Y claro, no está muy lejos, pero tampoco está muy cerca. El, y es bueno, ese es bueno. Me acordé de ese libro también sobre cómo nace. Y también ¿sabes cuál me acordé de las abducciones, hablando de abducciones, y como el Matadero 5, ¿no? Donde lo abducen al protagonista y está viviendo Sí. con los. Cuando Eh, se va a Trafalmadores. sí, está de Trafalgar y toda la cuestión, y vive ahí ¿Cómo como cómo se llama los que se lo llevan a Trafalmador? los trafalmadorianos, ¿no? Trafalmadorianos, sí. Ya, claro, ¿no? Pero Eh, bueno, siempre aparece Trafalmador en las novelas de Vonnegut, y sí, siempre en algún momento ahí sí, pero en ese, en Sirenas de Titán igual se va a Trafalmador el protagonista, o uno de así, los protagonistas. ¿en cuál? En La Sirena y Titán. Ah, pero sí, cierto, pero creo que en el Matadero 5 describe muy bien lo que el mundo, cuando estaba abusado, cuando vivía y con todas las comodidades y con toda la cuestión, pero seguía Mm. así. De hecho, le dan una mina para que se cruzara con ella. Claro, él está como en un zoológico. Sí, como Así, un zoológico. ¿cómo se llama el de Matadero 5 el protagonista? El de Pío Pío Pío. Ahora déjame buscar. Esa es una gran, gran novela. Y Sí. hermosa esa novela. Bueno, ¿Tú la leíste, Joel, o no? No. No, eh, ya. eh, es bella esa novela, Pero, es muy buena. pero Y bueno, ah, Billy Pilgrim. Billy Pilgrim. Billy, sí, 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 me acordé que se llama Billy Billy. Pilgrim. Sí, el peregrino, Pilgrim. Sí. Ahora, Entonces, disculpa, perdón, dale. Dale. dale, 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 sí, yo estoy leyendo. No, que me está acordando otro. Lo que pasa es que la anoto acá, está anotándola mientras hablaba Juan. Por eso estoy. Bueno, entonces, claro, la Tierra que sea una máquina, me gustó que aunque no fuera la Tierra, en el fondo primero te, te pone en la mesa este loco del Correa, que la Tierra era posiblemente era una máquina, que hay una dentro de otra. Me acordé de Douglas Adams, que habla de eso también posterior, ¿cierto? Es que yo estoy todo el rato pensando en Douglas Adams, también como que Sí, vuelvo siempre a su saga y sí. estoy como complicado por el tema de que lo que se presenta con tanta seriedad y como con tanta lentitud, donde con Hugo Correa, Douglas Adams lo presenta en una página y más encima de forma chistosa. Claro. Entonces estoy haciendo como elaborando si tenemos que leer toda la ciencia ficción o hemos que leemos la O ciencia le damos a ficción Douglas Adams. que más nos representa. No Leemos sé, Douglas Adams, listo, po. pero preguntémosle a Cañón, pues, Cañón. ¿Por qué, Dice, qué le gusta? puta la cuestión, weón. Él lo Ya, sabe. Él tiene la silencio a prueba, respuesta. silencio. Lo está Pero, pensando, lo está pensando. ya lo está pensando, ya, ya. Al Ah, final le preguntamos de no, ahí va a tener la sí, respuesta. yo creo que por ahí va a ser. Claro, la Tierra, pero no, sí, o sea, pues bueno leer y hablando también, por otro lado, el otro tópico, el otro tema que aborda él es que son estos seres desconocidos que están como gobernando el universo o lo que sea, o la galaxia o lo que sea. Me acordé de la saga Los Hichi creo que se pronuncia así, que es la de Frederick Paul, Ya, eh, sí. que habla de eso, porque o sea, en algún momento la humanidad encuentra unos restos arqueológicos de una civilización antiquísima que por todo lo que saben desapareció del universo, nadie sabe dónde está, ¿cachai? Y ellos dejan rastros, pedazos de sus chatarras y tiene mucho que ver también con los Strugatsky, con Stoker, con ¿Cuál el es esa? picnic Ah, el picnic de un millón. extraterrestre, el picnic extraterrestre, ¿no? No, no, el picnic de un millón de años ese es El de Bradbury, de pero Bradbury. el Sí. cuento que es muy lindo, que al final de Crónicas Marcianas,
ese está pendiente el Sí, capítulo, tenemos. un episodio de Crónicas Marcianas, que tú lo leíste, Joel, ¿no? No, Crónicas Marcianas debe ser el libro más bonito de ciencia ficción. No sé, puede ser, al tiro. No sé puede si hay ser, uno más bonito, más poético, así, no. puede ser. Que un Eh, montón de cuentos que el loco juntó, que lo iba publicando y al final los juntó, los condensó en un libro. las Y que esos locos, Sinfonías de acuérdate Marte. que ellos publicaban cuentos, ¿cachai? En esa época, en las pulp, el Pulp Fiction. El, entonces, bueno, ese tópico de unos seres que son superiores también está en el que yo te dije el otro día, pues, Joel, el del mundo anillo. ¿Cachai? Ah, la Renilla. El mundo anillo es lo mismo, descubren una cuestión que está alrededor de un sol, de un sol, y un anillo gigantesco de unas dimensiones que no te imagináis. Que creo que las describe también Larry Niven, no me acuerdo. Eh, y ese es como un resto que dejó ahí una civilización que nadie sabe dónde está. ¿Cachai? Y ahí viven un montón de civilizaciones o gente. Es tan grande la cuestión que no lo terminan de ver. De eso se trata, esa es la premisa del libro. ¿Cachai? Y bueno, es una sociedad galáctica. Entonces hay un montón de inteligencia superiores, algunas a la Tierra, pero conviven ahí dentro y andan como una expedición con gente de dos o tres razas, no me acuerdo bien. ¿Ya? Y allá en el mundo anillo encuentran otras personas también, otros seres. Y la idea es, claro, es ver que el último libro se llama, el último libro de la saga del mundo anillo se llama Ingeniero del mundo anillo, que se supone que no lo he leído tampoco el último, pero ahí Que, era. sí, Es lo, en es lo que realidad, pasa en la saga Prometheus, po. La saga Prometheus siempre están buscando los arquitectos, ahí los constructores, y siempre llegan a las ruinas. O el último arquitecto vivo, un ser que está completamente loco. Pero es bonito ese camino que se plantea siempre en la ciencia ficción, de buscar a los creadores, los altísimos, así. Pero ¿cuánto se llama? Siempre es como, el final de eso siempre ha sido como medio kafkiano, siempre es como una puerta cerrada la que se ofrece. Y, Ah, sí. volviendo a esa como a la saga del 42, cuando llegan a la inteligencia final, y le Ah, sí, preguntan po. cuál es el sentido de todo esto, gran maestro, gran A Deep Thought, inteligencia. Deep Thought, a pensamiento profundo se llamaba Como déjame el tú. computador se llamaba pensamiento profundo, Deep Thought. Entonces, Claro. claro, que ellos crean un computador para ver cuál es la respuesta a toda ¿cómo era? A la vida, al universo y todas las cosas. Eh, y la respuesta es 42. Pues, entonces, sí, claro, sí, de acuerdo. y le dice, pero ¿cómo crees esta 42? Pues, bueno, no, lo que pasa es que No significa nada. ustedes formularon mal la pregunta. Ah, entonces dice, ¿cachai? Entonces dice, no, ya, entonces lo que tienen que hacer es hacer un computador que Para haga que la pregunten. pregunta y yo se la voy a responder. Y en la respuesta es 42. Y ahí crean a la Tierra. Y ese computador que para generar la pregunta es la Tierra. ¿Cachai? Sí. Con todo lo que tiene adentro y afuera. No, sí, Eh, Pero pero no, esto de que una civilización sea sometida por otra superior, digamos, es una ley de la naturaleza. ¿Ah? Lo que pasa en este caso es que se exacerba el tema porque hay una civilización de nivel 2 que es una civilización, ustedes sabrán, que es la que puede controlar toda la energía procedente de una estrella, digamos, como le pasaba a la gente que tienen prisioneros los altísimos, que es controlada a su vez por una civilización de nivel 5, una que ha trascendido mm, incluso la materialidad. claro. Entonces, no se trata aquí de que sean creadores de esta gente, sino que desde otro lugar, que no sabemos qué es, los detectaron por su actividad, digamos, por su nivel, y se han aprovechado de ello. Eh, y lo que tratan de hacer incluso los altísimos en esta, o sea, perdón, la gente secuestrada, digamos, del planeta de los altísimos, es que tratan de pasar rápido por cerca de civilizaciones que prometan, digamos, algún tipo de desarrollo para que no precisamente no les pase lo que les pasó a ellos. Y eso también se trata, digamos, de destacar un poco en la novela, aunque no lo mencionan directamente, pero en el fondo hay una especie de solidaridad entre especies que se parecen, porque se supone que los altísimos son prácticamente, o sea, perdón, que los secuestrados son prácticamente idénticos a los seres humanos, y que por eso, digamos, él nunca sospechó que los polacos se eran congeló Joel. extraterrestres. ¿Ah? Sí, sí. ¿Perdón? No estamos todos con la. ¿Estamos todos? ¿Me ves?
No, él, ¿No él es? tiene problemas, parece, él tiene problemas con internet. ¿Hello? Sí, ¿Me Tú tienes veo? problemas. Tienes problemas, te están Yo te vuelvo. anunciando. Mm. sí, bueno, y en el fondo tratan de pasar rápido por ahí, digamos, y llevarse su calvario y su civilización, digamos que tiene todo que tiene todo menos libertad. Se la tratan de llevar lejos. Eso también también es algo poético en la obra. Bueno, y están en una nave todo el rato, ¿cierto? Es una Claro, nave. porque al final de la hora, al final, pueden salir a la superficie, porque en realidad la gente que vive en el planeta prácticamente nunca sale a ver las estrellas, pero sí hay algunos que son asignados para estar en la superficie. Ya, Que pero una ellos, nave gigantesca. claro, tienen forma de planeta y que está cubierta por una sustancia muy pegajosa, muy oscura. Y Ya. que hay personajes que hacen algún tipo de patrullaje en la superficie. Ya que tampoco tiene mucho sentido porque si tratan de pasar desapercibidos, no tiene mucho sentido que haya actividad, digamos, en la superficie, pero bueno, tenía que ser, digamos, de alguna forma aparecer una explicación para dos personajes o dos tipos de seres humanos que supuestamente se desarrollaron por parte de la tecnología de los que viven ahí, que son los máximos y los mínimos, que hicieron experimentos genéticos estas personas de básicamente puro aburrimiento y crearon dos subespecies humanas, una que es muy pequeña, que es como, digamos, minúscula, y que vive, digamos, en ciertas gritas de algunos rincones del planeta, y otra que es gigantesca, que miden 20, 30 metros, y que son como gigantes, como un coloso, que son, a la vez que son gigantescos, que son muy torpes, muy tontos. Entonces, a esa gente que es prácticamente inmortal, la pusieron en la superficie, y ellos patrullan la superficie del planeta a bordo de esos colosos, en un casco, digamos, como un minero. Arriba tienen una cabina de mando, digamos, y que se comunican telepáticamente con estos personajes para que vayan, que se encaminen hacia donde corresponde. Entretenido. Digamos, y ahí pasa alguna que otra evento interesante, como por ejemplo que reciben la visita de una sonda de una civilización desconocida que va a explorar minerales y ellos se dedican ellos eliminan la sonda, digamos, en un tiroteo del lejano oeste, digamos, que van y tienen un misil y lo eliminan. Y después también pasa un evento de extinción, porque los altísimos se comunican con estos personajes, con los habitantes, los moradores que no me acuerdo cómo se llaman, y les dicen que tienen que subir a la superficie. Y suben 30, 40, 100 millones a la superficie y ahí se producen una lluvia de estrellas o de meteoritos, no sé aclarar muy bien, una lluvia de algo, y se produce, digamos, una matanza, una masacre generalizada, pero era básicamente para controlar el exceso de población, ¿no? Eso no tendría mucho sentido Mm. tampoco. Yo no sé si a los altísimos les convendría traumatizar tanto a la especie que tienen que tratar de entregar información objetiva y veraz respecto de lo que vayan viendo. Hay otras formas de controlar a la población, digamos, menos traumática, supongo yo. Ah, pero tú no sabes qué están pensando. Los altísimos tienen otra moral, no tienen moral, son amorales. Así es. Entonces, para ellos es, total, los armamos de nuevo, nomás, pues, que se maten un rato a ver qué pasa. Y si nos ayuda con nuestros datos, bacán, pues. Si no nos ayuda, bueno, también bacán, pues sirve, son datos, información. ¿Cachai? Esa es como Eh, la mirada, la mirada media yo, moral. yo me estoy, yo me estoy acordando de una historia que ya es como más fuera de la ciencia ficción, que Apocalipsis Now, que es de la historia de Joseph Conrad, del Corazón de las Tinieblas. Entonces, pero en Apocalipsis Now está más enfocado a la historia del coronel Kurtz, que era un militar que tenía un prontuario, o sea, un expediente brillante, había sido el mejor alumno de West Point y que en Vietnam realiza algunas actividades muy notables y después se vuelve loco y construye su propio reino en Camboya y empieza a matar a la gente. Entonces, yo no sé qué tanto puede estar expuesto eso en el libro de Hugo Correa, pero hay algo así como que va más allá de la lógica cuando estamos en altas esferas del poder, que es como una cierta locura, una cierta crueldad gratuita que surge muchas veces, Mm. de que no, por eso que cuentas tú de la masacre,
porque no siempre el que está más arriba, el que está más, el que moralmente está más cualificado. Muchas veces el que está arriba sigue teniendo los mismos impulsos que puede tener el ciudadano a pie, el hombre corriente, solo que sus consecuencias son mucho más graves y notorias. Claro. Entonces, a mí me gusta este tema, cómo se piensa y cómo nunca se logra cerrar. Siempre persiste el enigma de quiénes son los otros, porque yo al otro que está tan arriba ya no lo puedo conocer. O sea, lo que predomina yo no sé si lo resuelve Correa en su libro o cómo lo hace. No, simplemente dice que existen y que O sigue nomás. sí, que en el fondo nos tratan a estos, digamos, a los pasajeros como, como hormigas, digamos. Y que eran un hormiguero, digamos, Como mascota. que ellos consideran que va a satisfacer sus necesidades físicas, pero me parece que no les consideran dignos de poseer un alma o, digamos, deseos de libertad. Y, digamos, y de ahí va la falta de empatía, digamos, que tienen estos seres, porque en realidad no los consideran como pares. Ahora, es que en realidad eso sería antropomorfizar seres que no sabemos de qué dimensiones son ni cuáles son sus intereses. Obviamente, si nosotros concebimos, digamos, que hay una distancia de ellos como de ellos como de nosotros a las hormigas, también uno tiene un trato moral con las hormigas. Pero esa es una analogía que se usa mucho para, no sé si se usa mucho, pero lo he escuchado, con respecto a la diferencia que podríamos tener con civilizaciones muy avanzadas. Eh, por ejemplo, claro, nos decían, no hemos descubierto señales todavía de inteligencia. Y una vez el Michio Kaku, que se dedicó a hacer hasta divulgación, por ahí por los años 2010, por ahí, claro, hacía esa analogía, decía, mira, ¿cómo? Decía, yo creo que sí existen, decía, primero se parte de la premisa que sí existe, que sería inteligente, pero puede ser muy inteligente, o demasiado avanzado, o demasiado distinto también, no necesariamente muy inteligente. Pero él hacía esa analogía de las hormigas con la autopista. Entonces decía, claro, hay un montón de señales, las radiofrecuencias son infinitas, bla, 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 y formas de comunicarse, pueden haber un montón de formas de comunicarse distintas. Eh, Como nosotros estamos en este nivel, nosotros, imagínate la hormiga, nosotros somos la hormiga y al lado de nosotros está pasando una autopista, donde pasan un montón de autos, camiones, cuestiones, gente, para arriba, para abajo, para todos lados, y nosotros no nos vamos a dar cuenta, y estamos al lado de la autopista. Puede que pase eso. ¿Cachai? Ahora, al revés, pues, él ve eso, pues el Correa dice, puta, esto es loco, claro, una civilización suficientemente poderosa o avanzada o como sea, o distinta, insisto, con la parte distinto, eh, claro que no podría ver como hormiga, nosotros somos súper distintos de la hormiga, en harto aspecto, quizás en algunos esenciales no, pero en otros sí, o sea, no, no es tan descabellado pensar eso a veces con respecto a la civilización. Hay una novela que se llama Los Genocidas. ¿Te acordás de Los Genocidas de Thomas Ditch, Tipo creo que, o de de Samuel Thomas Ditch, Dell? sí. Parece que de Thomas No, Ditch. Thomas Ditch, es de Thomas Ditch. Sí, de Thomas Ditch. Esa, Sí. Entonces ahí, pero ese es un ejemplo de la hormiga. De hecho, literalmente los humanos en esa novela se empiezan a transformar como en gusanos. ¿Ya? Y llegan un día los extraterrestres, pum, vienen, pum, invaden toda la Tierra y no le preguntan nada a nadie, oye, humanos, no si ríndanse, nada. Caen como unas semillas y la Tierra entera que empieza a crecer sí. unas plantas, unos árboles gigantescos y empiezan a consumir todos los recursos de la Tierra. Todos los recursos. Y los humanos y no tienen ninguna consideración, nunca se sabe quiénes son, no se muestran, en ningún caso, en ningún caso se muestran eso, y te muestran la tragedia de los humanos como tienen que empezar a vivir bajo tierra, como estas plantas se comen todos los recursos de la tierra, todos los recursos de la tierra, sacan una savia, y ellos tienen que alimentarse de esa savia, ¿cachai? Y empiezan y bajo tierra, y se empiezan a transformar como en lombrices de tierra. Y en el fondo los humanos eran como la lombriz de tierra que hacían la... La es buena. comunicación. Claro, y esa es una prueba definitiva de superioridad. O sea, si es que alguna vez nos invade un loco así, lo que te quiere decir el Tomás Dich es que estamos cagados. Estamos cagados. No teníamos opción de nada.
Bueno, Claro. algo distinto, algo diferente. El otro que, disculpa, y con eso termino. El otro que le gusta experimentar algo Mm. con distintos tipos de inteligencia es ¿cómo se llama? El de Ender, la saga Ender, el Orson Scott Card. Sí, sí. Y él ahí, dentro de toda su saga, pues, plantea distintas formas, o sea, y el tema principal es, muchas veces nosotros, la gente es distinta, no nos entendemos. Ahí está la barrera, qué tan distinto, qué tan alienígenas, qué tan otro Pero es Orson Scott la Card especie. siempre apunta de que uno de los personajes logra traspasar esa barrera, que se Claro que es puede más generar un empático, vínculo. claro, es la empatía. Él siempre es como más optimista con eso. Sí, No, sí. ¿cuánto se Que llama? Ender, No, en el fondo es Ender. Pero claro. y el único que hace eso es Ender en toda la saga, sí. Pero y más encima, Sí, pero es como lo que ofrece Orson Scott Card, pues ofrece claro, esa promesa. fuerza tanto a Ender que lo hace vivir como 3000 años. ¿Sí? Oh, O sea, no, ¿cachai? O sea, no literalmente, porque Ender empieza a viajar entre las estrellas. Entonces el viaje, la velocidad relativista y toda la tontera hace que viva 3000 años. ¿Cachai? Pero ve todo eso y resuelve un montón de casos, podríamos decir. pobre Ender, pucha, que la pasa tan mal. No, si Ender la pasa mal, es un héroe real. Es un héroe real. Un héroe trágico. Un Sí, héroe trágico, no juega. claro. Sí. Sí. No, yo quería anotar dos cosas. Una que eso con el ejemplo de la hormiga y la carretera, me acordé de esa imagen que hay en Terciopelo Azul en Blue Velvet de David Lynch, cuando el tipo que está regando el jardín le da un infarto y se desploma sobre su césped verde perfecto, ese césped americano, y la cámara empieza a bajar. Entonces Ah, cruza el plano del césped y después la tierra, y después sí. aparecen los gusanos y cosas muriendo, cosas naciendo, y sigue bajando y esto es un plano totalmente distinto a lo que está sucediendo arriba. O sea, en el fondo, no, nosotros nos movemos como dentro de una lámina, dentro de un papel, y en cierto modo ahí estamos atrapados. Y lo otro, así como siento, voy a poner un gong acá, voy a pegar el platillo después, así como el momento del autobombo. En la tienda de regalos, yo igual cuando hay la inversión de Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya. el momento del autobombo. Oye, oye, Cañón, oye, espérate, Cañón se desconectó. ¿Qué Sí, pasó? no sé qué pasó. No, que yo lo tuve que, se desconectó. Ahí les voy a contar los detalles, pero hubo un Ya, problema ya. técnico. Puta Cañón, Es weón. nuestro, es Ya. nuestro altísimo. Sí, sí. Ahí Sigue lo nomás, voy a pero hacer perdón. hasta que despidas, pero por el momento lo Pero- tuve ya, ya, conéctalo, por favor, llámalo para que vuelva. Weón. Ya, sí. pero ¿qué va ahí en tu novela? Ya, Claro, ¿no? En tienda de regalo igual hay con invasión extraterrestre y tampoco, no hay muchos obstáculos para la invasión extraterrestre. Yo creo que se no, pues no consume hay. como en una semana. Ya. Así ya, Exacto. O sea, el Es fuerte de la evidente que invasión sí. se consume con un día. frente a una invasión real de extraterrestres, o sea, la única No opción que tendríamos tenemos ninguna opción. es la única opción No. que tenemos que los extraterrestres sean hippies. O sea, si no, estamos cagados. Es la única, si no Ecologista, estamos cagados. claro, Porque se ¿Ya? pueden viajar hasta claro, sí. acá, tienen una superioridad, digamos, industrial, digamos, Pero claro, te social. puedo que se No, salva no por eso, tenemos, por lo no ecologista, de tenemos, hecho, no tenemos es verdad. ninguna. En todo caso, sirve para reflexionar un poco respecto de los fundamentos de la moral. La moral requiere una sociedad, requiere una consideración del otro como una fuente de peligro también, porque en el fondo la moral, al igual que el derecho internacional y tantos otros reglamentos, se basan en el hecho de que el otro también te puede causar daño a ti. ¿Sabes? Y en este caso, como está asegurada la impunidad de los altísimos, ellos pueden prácticamente hacer lo que quieran. No hay ningún freno que, digamos, a su propia sustento que les pueda significar estos seres humanos, estos seres, digamos, que parecen humanos. Y eso Sí, pero creo, lo que creo que pasa es que también nos podría pasar a nosotros. Y somos muy poco interesantes. Yo creo que vamos a ser muy poco interesantes para otros seres, digamos. Si es eso que es lo que si dice, es que les llegamos a volviendo, interesar. volviendo a Douglas, ¿cómo era? Volviendo a Douglas Adams, volviendo a Douglas No Adams. salimos de una, no lo Claro, logramos. cuando hay una parte en la novela, en la saga, que le preguntan a un loco que tenía que hacer un informe sobre la Tierra para que apareciera en este librito que era como una guía turística del universo, ya que es la guía del autoestopista galáctico. Entonces, el apartado de la Tierra decía Tierra y decía dos puntos, fundamentalmente inofensiva, decía. ¿Cachai? Entonces, y era lo único, y para otro planeta había un montón de descripciones y todo, ¿cachai? Pero la Tierra era eso, ¿no? Así, somos, claro, como tú dijiste, realmente somos súper insignificantes. Puede ser, puede ser. Nos perdemos nuestra pequeñez, pero Claro, nos perdemos, ¿y cómo será de grande nuestra pequeñez para nosotros? Pero bueno.
Que no salimos de ahí, pues no nos enredamos así en nuestras miserias. ¿sí? Pero Sí, también hay un salto que tiene que dar el lector a pensar qué puede ser, qué puede ser tan interesante en este universo para los altísimos que necesitan que alguien se los cuente o que alguien les vaya dando información. Y si acaso, la distancia entre esa civilización secuestrada y nosotros tampoco también no sería insalvable. A mí me parece Pero, a mí me parece que efectivamente, si existiera esa hipótesis, digamos, de una civilización de nivel 2 que fuera secuestrada por una de nivel 4 nivel 5, también esa de civilización de nivel 2 tampoco tendríamos mucho que interesar ni que decir. ¿No? no, Digamos, pues sí, de hecho es casualidad nomás que llega a lo altísimo de la Tierra según lo que tú estás hablando. O sea, es porque un loco de los dos que se rebeló y se fue y los altísimos pasan por acá y dicen, mira, ahí hay un loco que tiene características del 2, llenemos para cubrir el cupo, ¿cachai? Hagamos la entrevista de trabajo y que se suba para acá, ¿cachai? Y lo suben nomás. Y eso es una casualidad. De hecho, si no, no hubieran pescado la Tierra, partiendo por eso. ¿Cachai? No hubieran pescado la Tierra si no hubiera ido un loco de ahí arriba que se hubiera parecido al otro. escapado. Claro, ¿cachai? No somos nadie, es una casualidad. Igual entretenido pensar eso, o sea, que en el fondo todo nace de una casualidad, como con Kurt Vonnegut, que en La Sirena de Titán queda la cagada, pero es porque los locos querían cómo enviar un mensaje, ¿o no? sí, pues el mensaje a Trafalmador, A así, Trafalmador, o sea, a los creadores. como decir, Y como estoy que todo bien, ¿a qué? Era como un mensaje así, saludos. saludos, dice, ¿cachai? Y Saludos. dejan la cagada a los extraterrestres, para decir, Habían dejan la manipulado cagada. habían manipulado toda la historia humana para que se Sí, llegara un momento que se pudiera crear la máquina que dijera saludos. No sé. sí, ese es muy entretenido. Ya, pero yo quiero aportar una visión que es la visión opuesta. Es una película, me la podéis buscar justo, que no es una que sale la Julianne Moore, que es de unos extraterrestres que experimentan con los sentimientos humanos. Es Ah. como los elegidos, los ascendentes, pero es bien interesante esa película, no sé si la viste, pero en el tema ahí son una especie como de psicólogos extraterrestres que están experimentando con nosotros y borran nuestros recuerdos. Entonces alteran la realidad de las personas para ¿De ver qué? si ¿De qué? ¿De Forgotten? ¿Puede ser o no? ¿De Forgotten? de forgotten. ¿Y cómo lo traducen en castellano? Los olvidados, no sé. No Tiene sé. otro No sé nombre, cómo. pero bueno, de mis- forgotten. Misteriosa obsesión. Pero no empecemos a hablar de los títulos en Terrible, español, por favor. espantoso ya. Pero, Ya. de Forgotten. Entonces, ahí estos psicólogos extraterrestres están viendo si te borran tus recuerdos, borran tus vínculos emocionales. Y descubren que le pueden borrar los recuerdos a todo el mundo y le borran los vínculos, menos el vínculo madre-hijo. No lo pueden borrar. Aunque una madre olvide que tuvo un hijo, la madre sigue pensando en el hijo, entonces están estudiando ese hilo. Así como esa conexión emocional tiene como una especie como de respaldo más allá de lo neuronal. Entonces es bonito y ellos al revés, toda su preocupación, ¿y cuánto se llama? Un poco como eso, lo altísimo de Spielberg, es como en resolver el problema. Claro. Mm. Es como, Sí, me quizás como acuerdo. un afán medio científico, pero que nos tiene de nuevo como objeto, como conejillo de India. Sí, tal vez por ahí va la cosa que podría interesar a un extraterrestre, digamos, nuestro mundo emocional, digamos, que se ha perdido. Y eso es lo que también habla Spielberg en su inteligencia artificial, ¿no? Porque me acuerdo que ellos en el fondo lo que andaban buscando era si había algún humano para conocer sus sentimientos, qué eran los sentimientos, qué eran las emociones. Sí, pero no deja de ser un experimento. Mm, Pero ahí me acordé de un anime, de Monster. En Monster, Ya. claro, Sí. en Monster ahí el protagonista es un doctor que salva a un cabro chico porque le llegó un balazo en la cabeza o le dispararon un balazo en la cabeza, lo salva. Pero un montón de cuestiones, al final ese cabro chico era un psicópata que para defenderse de él, lo habían tenido que disparar, pero lo salva. Le pasa un montón de tragedias. La cuestión es que él empieza a meterse en ese mundo. ¿A dónde había salido ese cabro chico? Y era un experimento que tenían con título alemanes federales. No sé cuál eran los democráticos. La, ya, la- buena la Sí, idea, Alemania, sí. la la Alemania, República Democrática, sí. claro, entonces tenían ellos un experimento que experimentaban con cabros chicos para criar asesinos perfectos. Y él un día llega a donde el doctor que había hecho el experimento, ese experimento, y llega a la casa de él, y en la casa de él había un montón de cabros chicos, ¿ya?
Y los cabros chicos eran súper amorosos, felices, ¿cachai? Y lo tratan re bien, y llega el doctor y los trata re, hola, ¿cómo están? Bla, 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 los quiero mucho, súper felices, toda una cuestión ideal, la raja los cabros chicos, nada que ver con el doctor que había hecho la otra cuestión, pues. Y le dice, le pregunta, le dice, bueno, vengo acá, no sé si lo va a matar, no sé qué le va a hacer, no me acuerdo muy bien, le di hace tiempo. Y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cambiaste? ¿Que te arrepentiste? No, le dice, esta cuestión sigue siendo un experimento, le dice, todo un experimento. Claro, él había experimentado el amor también, había experimentado qué pasaría si crío a la gente con amor, el otro había criado con puro odio, ¿cachai? Entonces, si los humanos podemos hacer eso, además que el otro para nosotros es un experimento, también podríamos llegar a hacerlo. O sea. Y a lo que voy yo, en el fondo, es que ya está bien, la raja es ver lo que era el sentimiento, pero quizás para la mente alienígena dejaría de ser eso un experimento nomás, tomando en cuenta eso. No Sí, sé. una Es que particularidad, no, digamos, del comportamiento de una especie Es que a lo que inferior, voy yo, digamos. hay algo más en el sentimiento que nosotros sentimos, ¿cierto? Pero ¿será mesurable también? Debe ser mesurable, ¿o no? No sé, bueno. Sí. Para lo altísimo, ciertamente. Para lo altísimo, ciertamente era mesurable. Pero todo era dato, ¿cierto? Todo es dato. La Sí, cagáis aunque es dato. tampoco se indica, y también eso arroja sombras sobre qué serían los artísimos, tampoco se señala qué es lo que que le interesaba tanto en este universo como para crear una máquina como esa, digamos, y mandarla a dar vueltas, digamos. Y no solamente entre una galaxia, sino que saltando de una galaxia a otra. No se indica, digamos, qué es lo que les interesaba conocer, digamos. Posiblemente pero algún tipo de experimento sociológico simplemente con los personajes que tenían secuestrados. ¿cuánto se llama? ¿No habrá algo así, alguna referencia gnóstica? Porque tú dices que había un mundo y después de este mundo había otro mundo, otro mundo. No, Eso sí, es como claro. de los gnósticos, de cuando se crea el mundo, se crea un mundo perfecto. Y de ese mundo perfecto surgió uno un poquito menos perfecto, y de ese un poquito menos, hasta que llegamos a nuestro mundo. Y por eso un Dios perfecto creó este mundo imperfecto. Así como hay una serie Sí, de degradaciones en el camino. es que hay una. Sí, ese Ah, es pero ese es el segundo platonismo a lo plotino. Bueno, en Mm. realidad lo marxilo-ficino, porque ¿no era eh, Leibniz el que había dicho eso, que este mundo no era perfecto porque Dios no Hay, podía hay, volver a hay crearse a sí hay mismo? varias versiones de la historia. Hay sí, una heresiarca que igual lo decía, ¿no? sí, Pero es básicamente eso, sí. el Este tema es de el las mejor mundo emanaciones. este es el mejor mundo, este es el mejor mundo que podemos tener porque es Mejor de los mundos posibles. el mejor de los mundos posibles Eso también porque eso lo pensaba Aristóteles. Pero estamos hablando del platonismo de Marcelo Ficino, de que había al principio también, es que en realidad hay mucha gente que piensa muy parecido, digamos, del primer motor, que digamos que a sí mismo genera emanaciones, y mientras más lejos precisamente de esa emanación se van concretando en forma física. Y de hecho es una forma también de vincular con lo trascendente todo objeto perceptible, porque hasta los animales, todos son emanaciones de una realidad universal que es el propio Dios, ¿no? Y de alguna forma es rescatar un poco a la realidad del pecado universal y de la desgracia, digamos, de existir, es una forma de darle algún tipo de distinción. Pero sí, hay un poco de eso, porque de hecho el planeta de ellos gira en torno a un principio al no móvil, digamos, al motor inmóvil que es el que mueve todo el aparataje, digamos, del planeta. Y además esto de los viajes bajo tierra, por eso lo dije en un principio, tiene muchas lecturas psicológicas, históricas para nosotros. Hay que considerar que el cielo en realidad es una creación bastante tardía. En principio, la gente que se portaba muy bien en la Grecia antigua iba a la isla de los bienaventurados o iba a los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos para Homero, estamos hablando de la Ilíada, el libro décimo, estaba al otro lado del mar. Y después Hesiodo, el que crea la isla de los bienaventurados también, digamos, al otro lado del mar, para donde van, digamos, los que se portan bien. Y ah, eso, ese como es el un Señor de los giro, Anillos. ese es un giro que hace Platón, porque en principio, los que eran notables en la vida, la gente importante, iba a los campos elíseos, se portara como se portara. Y por eso fue Ulises precisamente allá, por eso fue Hércules y pudieron, digamos, es interesante esa historia. Déjenme que me Sí. explaye un poco con eso. Dale Y nomás. después, con Hesiodo, se crea esta famosa isla de los bienaventurados.
Pero después Platón vino con la idea de que el más allá también tiene que ser un reflejo de la justicia, digamos, de la existencia. Y no solamente iban al cielo digamos, los nobles, digamos, o la gente importante, sino que los que se portaran bien. Y luego de eso, y en esa misma época surge también el tema de las ranas, el de Aristófanes, digamos, en que existe ese más allá, o ese mundo subterráneo, que es el mundo eh, del paraíso plebeyo, o el paraíso popular, porque en principio el paraíso era el paraíso de los patricios, el paraíso de la gente importante, como digamos, como en Homero o en Hesíodo, y después se creó el universo popular al cual uno accedía, o sea, el paraíso popular al cual uno accedía portándose bien. Y ese también está bajo la tierra. Y de ese habla Aristófanes de la rana, ¿ah? En que hay puterío, de hecho Dionisio baja y hay gente celebrando abajo, digamos, la pasan muy bien en el mundo subterráneo. Pero tenía que llegar Está Platón la diversión. pero tenía que llegar Platón con su idea de que en el más allá tiene que haber castigo y tiene que haber premio. Y se tenía que premiar a los que se portaban bien, esos iban a una especie, a la isla de los bienaventurados, y los que se portaban mal iban al Tártaro. Entonces ahí se crea, bajo la tierra, el Tártaro, y es el que pasa a ser el abuelo, digamos, putativo del infierno de Dante. El Virgilio también toma la idea de ahí, y también, obviamente, Dante, siguiendo a Virgilio, toma la idea de un mundo subterráneo de castigo, que es una idea platónica. Entonces, de ahí viene el mundo subterráneo como fuente de castigo, Y la pero una salsa idea tártara. anterior a esa era el mundo subterráneo como un lugar de premio, un lugar de sosiego, un lugar de felicidad, como era originalmente en Hesíodo y en Homero. ¿Sí? Entonces, Ah, este mundo del fondo del que habla Hugo Correa más bien se parece al primer universo, al paraíso, el paraíso a lo Homero, a lo Hesíodo, un eso es lo que paraíso te hizo recordar eso. subterráneo, bajo Ya. tierra, pero que está lleno de felicidad, o al menos no hay sufrimiento ahí. ¿Sí? Pero después se transforma en una distopía, y por lo tanto al final se transforma también en un infierno, digamos, o mucho más sofisticado, mucho más interno, más que físico, pero sigue siendo un infierno. Y prima lo que estamos hablando recién, los sentimientos como que brotan nomás. La parte de la. Es como me hace acordar al bárbaro del mundo feliz también. ¿Cachai? El loco no podía ser feliz, culiao. No puede, si le dice, no, es que el loco, hasta la gente está empática con él en la novela, en el mundo feliz, pero el loco empática, sí le dice, pero no, hay una mina hasta que le dice, hasta que inclusive tú podrías decir, no, los locos se toman el soma, estaban felices, no le preocupaba nada, mentira, hay una mina que se preocupa por él, ¿cachai? Los locos no, al final termina como termina la novela, marcando la brújula, las patas, marcando la brújula para todos lados. Es bonito cómo termina porque te da como la dirección parece, o no, no te acordáis tú, no sé si la leyeron el final de la novela del Mundo O sea, Feliz, cómo termina no me acuerdo el final exacto, marcando pero, así o sea, como sur-suroeste, sur-suroeste, sur-sur, no sé qué, y esas son las patas colgando el loco porque se colgó, se suicidó, y las patas están colgando, y lo que te describe son las patas colgando, el Huxley. Es muy buena. porque a él le habían ofrecido irse A a una una isla isla donde con están todos los disconformes. los disidentes. Sí, lo Es dice. Es muy el entretenido el Mundo director Feliz. del Mundo Feliz. Sí, Sí, también claro, le dice, no, sí, deberíamos, tenemos un montón de porque islas, me dice. parece una obra mucho más fresca que lo que leí de los Altísimos. Sí, sí. Bueno, es que Sí. a mí también me recuerda a ¿Me la pegué rebelión o de ustedes se Atlas, pegaron? No sé. Ayn Rand, ¿cachai? Una fuga Este, de las personas que sostienen los mundos, digamos. Pero Pero ya, lo que voy yo en el fondo es que nacen al final los sentimientos y hay algo que hace que todo ese mundo ideal como explote esa burbuja en la que está encerrado. Y en este caso, quizás para nosotros, para lo humano, y es importante eso, para lo humano siempre son los sentimientos, las emociones. ¿Cachai? Eso es lo que evita, de cierta forma, que seamos realmente felices. A la vez, los sentimientos también tienen felicidad entre los sentimientos que podemos tener, tenemos la dicha y la felicidad. Pero pues ya, vamos a decirlo de otra forma, lo voy a decir de otra forma. Ese equilibrio que se puede lograr siempre se ve roto por las emociones. Por lo menos dentro de cierta narrativa, cierta literatura o cierta filosofía también, quizás. yo diría que el más relevante aquí es la libertad, porque
el personaje que secuestra a nuestro protagonista, en el fondo busca una libertad, aunque sea efímera, porque después cuando la nave se aleja El y bárbaro también hace lo mismo. viaja un poco y se pone a pensar él, pucha, no puedo, no me pueden devolver a la Tierra para poder buscar este personaje que me suplantó. Me dicen, pero si ya no existe, ya murió, si ya han pasado, en tu planeta han pasado unos 200 años desde que tú te subiste, por lo Claro. menos. Entonces, pero el otro tipo se tiene que haber muerto mucho más feliz que él, digamos, porque Claro, suplantó a otra persona, tuvo una vida hizo lo que quiso. emocionalmente, supongo, satisfactoria con todos los dolores, digamos, pero al menos de donde venía no era posible sentir nada por nadie, porque estaba Pero, prohibido. pero lo importante no es cómo se sintió el que escapó, porque no sabemos cómo terminó todo, porque en el fondo es la libertad, porque si el loco escapó porque se sentía prisionero, yo pienso que una persona que se siente prisionero siempre se hace prisionero donde esté, te puede ir a la China, te puede ir a cualquier lado. Lo que le pasa, insisto con la cuestión, el tema del mundo feliz también es la libertad al final. El bárbaro se da cuenta que el mundo está todo, en ese mundo está todo controlado, y eso es lo que al finalmente es lo que lo tiene infeliz, que esté todo controlado, que no hay un espacio para lo espontáneo, para la libertad, que no exista eso. Y él toma una salida bien existencialista, que es suicidarse. Esa era mi opción. Esta es mi expresión de la libertad. Sí, la ¿Cachai? muerte pone fin a todos los males, no me acuerdo quién decía eso. No, pero la autolisis, ¿cachai? ¿No? Es no la muerte que me llegue, porque esa tampoco. Él dice, no, yo me mato. ¿Cachai? Pero igual la bola del bárbaro, no sé. ¿Para qué leyó tanto? No entiendo. Leyó mucho ese weón. Claro. Así Eh, que sí, eh, entretenido. Le hemos sacado el Entretenido. jugo a este libro, hemos hablado un montón. Sí, no sé Sí. cuánto, pero podríamos hablar más. A mí me queda el tema de los sentimientos. Eso o sea, los sentimientos Es y ¿cómo se llama? En juventud. Entonces, en juventud dicen eso, no. Tengo media inestable mi conexión yo, como que sí, lo sí, veo así pero te tú. Sí, de escuché repente bien. pierde. Sí, Sí, pero estáis bien. Dale, Ya. juventud, pero te coetzé, ya, escuchamos. listo. No, no, en juventud, en la película Juventud, antes cuando el director de cine se va a suicidar porque le Ah, no la ningunearon conozco su esa última película. obra, él dice, claro, él dice, No importa que mucha gente diga que los sentimientos están sobrevalorados, porque en el fondo los sentimientos son lo único que tenemos. Sí, pues, Entonces, ya, dale, perdón, sigue, dale. Sigue no, nomás. no, o sea, ¿cuánto se llama? No, quizá podemos pensarlo quizá desde el punto de vista del psicoanálisis, así como esos altísimos con los que nunca logramos conectar, sea nuestro super yo. Y nuestro super yo siempre está dando órdenes, siempre nos está dirigiendo, pero según Lacan, el super yo a veces exagera, se vuelve un poco sádico, como dice Joel, cuando ya te golpea por golpearte. O sea, en su exigencia no conoce medida. Entonces nosotros, los puntos más altos, racionales de nosotros mismos, no tenemos nada que hacer con ellos, ¿cachai? Porque siempre, a la larga, a pesar de ser creadores y organizadores, siempre enloquecen. Entonces nosotros volvemos a nuestra esfera más limitada de individuos contradictorios y llenos de emociones, pero yo creo que eso es nuestro hogar al final, pues, esa es nuestra casa, no, esa no, nuestro pequeño así horizonte donde nos desenvolvemos. Y tenemos la fantasía de ir más lejos, pero es una fantasía que al final nunca se corresponde con nuestras expectativas. Eh, bueno, no sé, Está como muy parado, así. ¿qué cosa? Como que se me para mucho el video. De hecho, tuve Ah, que sacar a Artur Cañón por ahí. pero ¿por qué le dije mala onda Cañón? Soy mala onda con Cañón, pero Cañón yo creo que tenía mucho que Ya, voy a aportar. tratar que vuelva. Voy a tratar. Tiene mucho que Sí, aportar. porque sí, Ah, ha voy a aportado pedir que vuelva, espérate. de todas formas, todo el rato aportó. Ya. Su silencio es muy decidor. Y él es un hombre parco, El es un silencio. hombre es discreto, Cañón, así que Así lo tenemos han que entenderlo. conocido. Sí, Así lo han conocido. es discreto, sí. Bueno, con respecto a la expectativa, igual es la fantasía. Bueno, si tú hablas de fantasía, claro, son irrealizables siempre. O no, las fantasías son irrealizables, por definición deberían ser así. Los ideales son Así que, inalcanzables, pero sí, claro, tendrían que concordar los ideales con la fantasía.
por definición. Pero podríamos decir que los ideales también son fantasía, entonces, ¿no? Todo es fantasía. Todo es ilusión, todo es ilusión. Sí, sí, ya lo dijeron los Beatles. Sí. Muchachos, Podemos cerrar con eso. sí, esa frase, sí. Un cañón no lo habría hecho mejor. Espérate. El Damapá también dijo, no, todo es dolor, dice, todo es sufrimiento, dice el Damapá, que también es otra volar. Sí. Eh, Podríamos hablar un día de que... y volvió, espérate, volvió, no se ríe, oye, tómate un café, Ya, no te cañón, vayas a quedar dormido. No, saluda. se volvió. Lo trae. Volvió. Bueno, pero que él que haga el cierre, para que Sí. cerremos que nos diga cómo cierra los altísimos, cuál es su impresión final, doctor Cañón, respecto de todo este largo análisis que hemos hecho ya. Él nos habla de su familia. ¿Ya? ¿Viste? Esos son los altísimos, ¿viste? No, están ahí y no Están ahí, pero no hablan, no tienen por qué ser. están ahí nomás. Está observando, Cañón, está observando. Cañón nos enseña mucho con su silencio. Ya, Sí. muchachos, vamos Es cerrando. nuestro porque maestro. ya me dio Te dio hambre. sueño, ya, oye, corta, tenés que comer antes. Sí, tengo que seguir. Ya vamos a viendo. cobrar por esto, no se preocupen. Ya, Sí, pues, sí. Ya. nos tienen que pagar por esto. No hay- Saludos, Chao, amigos. muchachos. Ya. Chao. Chao. Nos vemos. Chao.